Está pasando, che. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, chicos? Soy el profesor Marín, chicos y chicas, de quinto año, primera división de la especialidad mecánica de la Escuela Técnica Fray Luis Beltrán. Bueno, ante todo, la alegría de estar nuevamente con ustedes, por lo menos a través de estos medios virtuales, ¿no? Espero ante todo que estén bien, que es lo más importante, y en principio quiero agradecer enormemente al profesor Martín Lucero, al profesor Claudio Antiochía, por todo el apoyo que me dieron cuando yo no pude, por motivos personales y de falta de conectividad, cuando yo no pude subir información a la plataforma, ¿no? Guiar mi clase como lo hicieron ellos, ¿no? Entonces, desde acá todo mi agradecimiento y reconocimiento. Bueno, chicos, antes que nada, quiero aclarar un par de cosas. Debido a los problemas, ¿no?, de conocimiento público, ¿no?, que se están sucediendo, no solamente en el país, sino a nivel mundial, la única forma de enseñar es a través de medios virtuales, ¿no?, de medios informáticos. Y yo elegí hacer una serie de clases audiovisuales a través de vídeos, y subirlas a mi canal de YouTube. ¿Por qué decidí esto? Bueno, porque de esta forma ustedes van a tener esa clase grabada, ¿no?, en mi canal de YouTube, y van a tener acceso en cualquier momento, el momento en que ustedes puedan, y a través de cualquier dispositivo, ¿no? Una tablet, una computadora, un celular incluso, ¿no? Bien. Evitamos justamente con eso la videoconferencia, que es muy problemática, ¿no? Que tenemos que sincronizar horarios, hay problemas de conectividad, de equipo, etc., ¿no? Entonces me parece que esto es lo más práctico, ¿no?, lo más factible posible. Por otro lado, si bien es imposible dar el programa de la materia, ¿no?, y estamos obligados, ¿no?, a hacer un resumen de los contenidos, justamente por esta problemática, yo voy a tratar de que las clases sean lo más simples y elementales posible, para que no les traigan, no les origine un inconveniente, ¿no?, para que todos la entiendan, y que, en fin, queden los conocimientos básicos y encarado siempre de un punto de vista práctico, como ya habíamos hablado, ¿no?, que es de capital importancia para la carrera mecánica. Bueno, hechas estas aclaraciones, empezamos con la clase. Vamos a empezar con rozamientos, ¿no? Ustedes ya habían hecho unos trabajos prácticos que estaban en la plataforma, y bueno, vamos a empezar ahora justamente con el tema, rozamiento. ¿Qué es el rozamiento? Bueno, el rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento. El rozamiento se divide en rozamiento de primera especie o por deslizamiento, o rozamiento de segunda especie por rodadura, ¿no? Vamos a ver ahora el primer caso, que es el rozamiento de primera especie por deslizamiento. Dos superficies hacen contacto físico entre sí, ¿no? La superficie de uno de los cuerpos apoya sobre un plano de deslizamiento, ¿no?, del otro cuerpo, que lo tomamos como plano de deslizamiento. El cuerpo presenta cierto peso, y cuando yo quiero aplicar una fuerza para que ese cuerpo se desplace, se mueva, va a originarse una resistencia. Esa resistencia es el rozamiento. ¿Pero por qué se origina? Se origina por la rugosidad de las superficies. ¿Y qué es la rugosidad? Bueno, la rugosidad es el grado de imperfección geométrico que ofrece una superficie. Por más pulida que esté, si esa superficie yo la observo bajo un microscopio, voy a ver que esa superficie presenta una característica geométrica similar a un cordón montañoso con cumbres y valles, ¿no? Entonces, esas imperfecciones geométricas, ¿no?, esas irregularidades geométricas, reciben el nombre de, técnicamente, rugosidad. Y la rugosidad es el factor que origina el rozamiento, ¿no? Bien. Vamos a considerar ahora un cuerpo que posee cierto peso, P. El peso, acuérdense que parte siempre del centro de gravedad. El cuerpo está apoyado en un plano de deslizamiento, puede ser otro cuerpo que lo tomamos como plano de deslizamiento. En este caso es un plano horizontal, acá tenemos la cota de nivel, plano horizontal. Al cuerpo le aplicamos una cierta fuerza, F, para intentar ponerlo en movimiento, ¿no? Bueno, matemáticamente podemos decir que el valor, el grandor de esa fuerza para poner el cuerpo en movimiento va a ser igual a esta expresión, va a ser igual a el producto de un coeficiente mu
llamado mu, o coeficiente de rozamiento de primera especie, por el peso del cuerpo. Es decir, que este coeficiente sería un coeficiente de proporcionalidad, ¿no? Matemáticamente hablando. Acá hay algo interesante. Cuando yo planteo esta condición, esta situación de equilibrio, tenemos este coeficiente de rozamiento que lo llamamos estático. ¿Y por qué digo que lo consideramos estático? Porque apenas se pone en movimiento el cuerpo, el valor de este coeficiente baja. Es decir, que pasa a ser dinámico. Entonces, resumiendo, tenemos dos coeficientes. Uno estático, que es para cuando el cuerpo está planteado en condición o situación de equilibrio, y otro dinámico cuando ya está en movimiento. Y el dinámico va a ser inferior al estático. ¿Está claro esto? Bien. El rozamiento origina calor por transformación de la energía mecánica en energía calórica, origina absorción de potencia y desgaste mecánico. Por eso las máquinas tienen una vida útil limitada, se gastan, ¿no? Hay ciertas leyes que rigen el rozamiento de primera especie o por deslizamiento. La primera ley nos dice que el rozamiento se incrementa con el peso del cuerpo. Eso es lógico. El cuerpo, al ser más pesado, tenemos más rozamiento. También nos dice que el rozamiento depende del grado de pulido, o sea, de la rugosidad de la superficie en contacto y del material. Yo ya dije que cuanto más pulida esté la superficie, menos rozamiento origina, ¿no? Y fundamentalmente si está lubricada, ¿no? Por eso, como es un tema muy especial la lubricación, vamos a verlo, vamos a encararlo en una clase independiente, ¿no? Por eso toda pieza mecánica, ¿no? Para que sea una máquina tiene que ser lubricada, ¿no? Porque es la forma de bajar el rozamiento de forma drástica, yo diría. Bueno, no depende el rozamiento de la extensión o grandor de la superficie de contacto. Y esto lo voy a ejemplificar con el dibujito de abajo. Yo tengo un cuerpo, lo tengo apoyado de esta forma. Lo invierto y lo apoyo así. Como pueden apreciar, las superficies en contacto son desiguales. Esta es mayor que esta. Yo les digo que el rozamiento es el mismo. ¿Por qué? Porque estudios de laboratorio demostraron de que el rozamiento no se modifica aumentando o achicando la superficie de contacto, ¿sí? Finalmente podemos decir también que el rozamiento es independiente de la velocidad del cuerpo. Cuando el cuerpo ya está en movimiento, animado de cierta velocidad, el rozamiento no varía en gran medida, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora qué sucede con el rozamiento en los cojinetes o puntas de eje. Se entiende como punta de eje al apoyo, ¿no?, que efectúa el eje en un elemento llamado cojinete, que puede ser un rodamiento a bolillas, un rulemán, un buje, etc. Esa punta de eje también recibe el nombre de gorrón o muñón, ¿no? O sea, gorrón, muñón o punta de eje es lo mismo, ¿no? Y sería justamente la parte del eje que descansa, ¿no?, si se me permite el término, en el cojinete. Bien, acá tenemos el eje, que tiene un diámetro de sub 1, tenemos el gorrón o punta de eje, que tiene un diámetro D y una longitud L. P es el peso propio del eje con toda la carga que tiene, ¿no? Los elementos, por ejemplo, puede tener engranajes, poleas, etc. Y acá vemos el gorrón dentro del cojinete, y acá vamos a considerar que el cojinete ya tiene cierto desgaste. Cuando el cojinete presenta cierto desgaste, como esto tiene que trabajar siempre con lubricación, siempre lubricado, tema que, repito, vamos a ver en una clase especial, al estar gastado el cojinete, la lubricación fluye mejor, ¿no? Es decir, la lubricación es más abundante y la lubricación se incrementa, ¿no?, habiendo desgaste, ¿no? Porque lógicamente los juegos, ¿no?, internos permiten que el lubricante fluya de mejor manera. Bueno, cuando apoya la punta de eje o gorrón dentro del cojinete, se producen presiones. Y acá lo que yo representé es la gráfica, o mejor dicho, la curva de distribución de presiones que se origina entre la punta de eje y el interior del cojinete, ¿no? Vamos a ver ahora el trabajo de rozamiento originado por la fuerza de rozamiento y la potencia que consume justamente ese rozamiento.
hablamos de las presiones, de la curva de distribución de presiones, y llamamos presión media efectiva a la relación entre la carga, ¿no?, aplicada en la punta de eje o gorrón, dividido la sección diametral, que es el producto del diámetro de la punta de eje y su longitud, punta de eje o gorrón. En vez de poner diámetro podemos poner 2 por radio, ¿no?, radio del gorrón. Bueno, el momento que origina la fuerza de rozamiento, por empezar, el momento, acuérdense que era fuerza por distancia, era el producto de la fuerza y la distancia a un punto, distancia que conocíamos con el nombre de brazo de palanca, ¿no? Eso lo habíamos visto al principio de la materia en el repaso que hicimos de los conocimientos, de los fundamentos de la mecánica, ¿no?, los principios fundamentales de la mecánica. Bien, entonces, el momento M1 que origina la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza de rozamiento, que es el producto del coeficiente de rozamiento por el peso, ya lo vimos al principio, por R, que es el radio del gorrón o punta de eje, o sea, el brazo de palanca. Ahora bien, el momento de rozamiento va a originar o a producir un trabajo, ¿no?, que en un determinado tiempo va a consumir una determinada potencia, porque acuérdense que potencia era el trabajo realizado en la unidad de tiempo. Entonces, la potencia consumida por el rozamiento va a ser igual al momento del rozamiento por la velocidad angular, que responde a la expresión pi por n sobre 30. N es el régimen en RPM, revoluciones por minuto. En consecuencia decimos que la potencia absorbida por el rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por el peso propio del eje con toda su carga, pi, constante, R, que es el radio del gorrón, N, que es el régimen en RPM, revoluciones por minuto, sobre 30, ¿no?, para que nos dé, lógicamente, en segundos. Y la expresión, la unidad de la expresión, mejor dicho, va a ser kilográmetros sobre segundo, que es unidad de potencia, ¿no? Acuérdense que aproximadamente 75 kilográmetros sobre segundo corresponde a un CB, un caballo de vapor, aproximadamente igual a un HP, horsepower o caballo de poder inglés, y aproximadamente igual también a 736 watts. Bien, vamos a ver ahora, para ir terminando esta clase, ¿no?, muy somera, muy sintética, qué se entiende por rozamiento de segunda especie o por rodadura. Continuando y terminando esta somera clase de rozamiento, vamos a ver ahora, vamos a explicar en líneas muy generales lo que es el rozamiento por rodadura o de segunda especie. Bueno, consideramos un cuerpo cilíndrico que puede rodar sin resbalar, apoyado en un plano de rodadura, ¿no?, un plano horizontal. Tenemos lo siguiente: P es el peso del cuerpo, ¿sí? F es la fuerza para vencer la resistencia a la rodadura. O sea, yo tengo que aplicar una fuerza para que el cuerpo empiece, ¿no?, a rodar. R' es la reacción, R' es la reacción de las fuerzas F y P, ¿sí? Es la reacción que se produce por el principio de acción y reacción. Tenemos F1, es la fuerza que va a producir el movimiento, ¿sí? T es la reacción de la fuerza F1 y F es una deformación de la superficie. Y acá yo me detengo, porque F es el coeficiente de rozamiento de segunda especie. O sea que el coeficiente de rozamiento de segunda especie es una deformación. Resumiendo, ¿no?, en primera especie o por deslizamiento, el cuerpo tenía que vencer la rugosidad, ¿no? Acá tiene que vencer la deformación para que se ponga en movimiento. Por eso es mucho menor. Y A es un brazo de palanca de F1. A, vemos, es el brazo de palanca de F1, ¿no?, lo que origina justamente, ¿no?, el movimiento del cuerpo. F1, que es la fuerza para ponerlo en movimiento, va a ser igual al peso del cuerpo por el coeficiente de rozamiento dividido A, que es el brazo de la fuerza. Bueno, con esto hemos dado un concepto muy general de lo que es el rozamiento,
por favor, véanlo varias veces si es necesario. Y nos vamos a poner ahora en contacto a través de la plataforma con un trabajo práctico sobre rodamientos. Bueno, chicos, nos estamos viendo en el próximo vídeo y gracias por estar.